Los árabes hallaron en Asia nuevos prosélitos y poderosos combatientes, los turcos. De origen mogol y emparentados con los hunos, habían fundado un imperio en tiempos de las grandes invasiones que se extendía desde China hasta las fronteras del Imperio Romano de Oriente. Vencidos por los árabes, no fue difícil convertir a este pueblo belicoso de jinetes en mercenarios al servicio de los califas. Pero a la larga el soberano no fue capaz de imponer su autoridad al jefe de la guardia turca. Este se apoderó del gobierno, adoptó el título de sultán y apenas dejó al califa más poderes que los relativos a su autoridad espiritual. El ejército turco se transformó en una casta superior que emprendió por su cuenta y con nuevo vigor la Guerra Santa. Para comenzar, arrebataron el Asia Menor a los emperadores bizantinos. La propia Constantinopla estuvo amenazada bastante tiempo, sin que por ello despertara gran inquietud en el papado ni en las incipientes monarquías europeas que veían un enemigo en el Imperio bizantino y una extraña en la Iglesia ortodoxa, por entonces cismática. La reacción de los occidentales solo se produjo al enterarse que la propia Jerusalén había caído en poder de los turcos. Sin embargo, no puede admitirse la concepción tradicional que ve en la cruzada una expedición de socorro de los cristianos de Occidente a sus hermanos de Oriente. La conquista turca no fue desastrosa para las comunidades cristianas de Asia Menor. En la misma Palestina los cristianos conservaron su tradicional situación en país musulmán. En cuanto a los peregrinos, si se les cerró el camino a Tierra Santa por el Asia Menor, pudieron en cambio visitar sin dificultad los santos lugares, llegando a Palestina por mar. Como toda empresa humana, la cruzada obedeció a motivaciones espirituales y materiales. Cierto que la mentalidad religiosa de la sociedad medieval estaba imbuida de un profundo respeto supersticioso por las reliquias y por los lugares santos de Jerusalén, la ciudad santa donde Jesús padeciera tormentos mortales. En la segunda mitad del siglo XI, los caballeros del Occidente, ganados por la idea de Guerra Santa, emprendieron peregrinaciones a los santos lugares sin ser obstaculizados seriamente en pequeños grupos. A su regreso, difundían la idea de que una empresa conquistadora era perfectamente posible, mientras describían las riquezas del Levante. Desde 1065, los peregrinos alemanes organizaban una peregrinación masiva y miles de devotos que ansiaban arrodillarse ante el sepulcro de Cristo concibieron una idea fija: liberar los santos lugares del azote de los infieles. La nobleza de Occidente solo deseaba pelear. Sin duda, como escribió Jonathan Riley, hacer la guerra a los saracenos era una forma de penitencia más adecuada a un normando que los ayunos y mortificaciones de la carne. A estas consideraciones se añadían otras más contingentes. En el siglo XI se produce un importante desarrollo económico y demográfico en Occidente ligado al desenvolvimiento de la industria pañera y de las sociedades urbanas, así como a la sed de tierras de los campesinos. Sí es evidente la influencia del pontificado que pretendía organizar una cristiandad romana en Siria y Palestina. Lo es más el interés de las ciudades marítimas italianas encauzando el gran movimiento expansivo hacia la cuenca oriental del Mediterráneo. La posesión de Siria era muy importante desde el punto de vista económico. Este país, abrasado por el sol, en gran parte estéril, interesaba mucho por su privilegiada situación entre dos regiones de gran valor, los ricos valles de Mesopotamia y el Egipto. Por otra parte, algunas de las principales vías mundiales de comunicación pasaban por Jerusalén. Solo faltaba el impulso del pontificado para que la cruzada propiamente dicha iniciara sus pasos, y este se produjo en noviembre de 1095, cuando el Papa Urbano reunió en la Catedral de Clermont, en Auvernia, un concilio con más de 250 báculos episcopales. Dictó medidas importantes referentes a la disciplina religiosa, la ampliación de la tregua de Dios, y dirigió entonces un llamamiento elocuente a todos los caballeros cristianos, exhortándoles a dejar de batallar y a matarse entre ellos y a acudir a liberar los lugares santos. El discurso de Urbano II tuvo efectos inmediatos.
primero Clermont y después toda la Europa feudal, ostentó al hombro la cruz de tela roja en señal de alistamiento. Se explica tal entusiasmo porque la fe era muy viva y profunda en la Edad Media, y también porque la nobleza veía en estas lejanas empresas la ocasión de dar libre curso a su pasión combativa, al mismo tiempo que salvaban su alma. Para la mayoría de la población era una época de profunda penuria económica, y partieron con la esperanza de enriquecerse pronto o de salir de la miseria por cualquier medio. En la historia de esta cruzada tuvo un trágico papel el predicador más popular en el norte de Francia, Pedro de Amiens, llamado el Ermitaño. Aparecía ya en una ciudad, ya en otra, montado en un asno, la cabeza y los pies desnudos, vestido con un burdo hábito de monje. Su cuerpo estaba demacrado por la rigurosa disciplina, y nadie se resistía a sus predicaciones. Apenas terminaba de hablar, se veía a enemigos mortales hacer las paces y ponerse la cruz en común. El ermitaño era venerado como un santo. La predicación de Pedro el Ermitaño no representó solo un exaltado grito de guerra para las masas. Para aquellos siervos extenuados por duros trabajos y para los espíritus aventureros fue el evangelio de la libertad. En la mayoría de los países de Occidente los siervos y la gran masa campesina gemían bajo la presión de los grandes terratenientes. Los soberanos se hallaban en perpetuo conflicto con sus vasallos, y estos se combatían a muerte entre sí. De hecho, guerreaban todos contra todos, y los nobles hacían caso omiso de la tregua de Dios. El año 1095 en particular fue calamitoso. Las cosechas fueron pésimas y el hambre y la peste imperaban en diversos lugares. La predicación de la cruzada advino como un mensaje de lo alto, como una invitación a elevar los ojos de la tierra y dirigir la mirada hacia el lejano oriente por donde sale el sol. Tan pronto el siervo cosía la cruz roja sobre sus vestidos, se veía libre de su esclavitud, iniciaba una nueva vida plena de hazañas y aventuras. Ya en la primavera de 1096, Pedro el Ermitaño había logrado reunir una multitud de cruzados, casi 10.000, entre hombres, mujeres y niños. Todos querían asistir a la liberación de Jerusalén. Estas huestes dispersas habían abandonado sus casas y vivían de la caridad pública, y cuando faltó esta empezaron a dedicarse al pillaje y al asesinato. En la península balcánica llegaron incluso a entablar batallas y escaramuzas con la población civil por dicho motivo, y ya para entonces habían sido asesinados muchos cruzados. Al llegar a Constantinopla fueron trasladados en navíos bizantinos al Asia Menor, donde fueron aniquilados sin contemplaciones por los turcos y los supervivientes vendidos como esclavos. Entretanto, los duques, condes y barones de Occidente reclutaron ejércitos de cruzados. El historiador Delbrück limita este número a 60.000 como máximo. De ellos, solo 10.000 armados de punta en blanco. La idea de las cruzadas halló fervientes partidarios entre los normandos, siempre ávidos de combates. Normandía y el sur de Italia proporcionaron tal cantidad de guerreros que la cruzada parecía una expedición de vikingos cristianos. Los normandos italianos estaban dirigidos por Bohemundo de Tarento, hijo de Roberto Guiscardo, que no cedía en nada a su ilustro padre, en ambición y en astucia. La cruzada era para él una tentadora ocasión de ajustar cuentas a los bizantinos y crearse un reino propio en Oriente, lo que no impedía que a este gigante normando le regocijara ser a la vez soldado de Cristo. El más rico y capacitado de los caballeros franceses era sin duda Raimundo de Tolosa, tan ambicioso como Bohemundo, y el más piadoso y desinteresado de todos era Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena. Godofredo de Bouillon y su hermano Balduino fueron los primeros dispuestos a encabezar un ejército compuesto por flamencos y valones camino de Constantinopla. Pronto estuvieron en marcha unos 7 ejércitos de cruzados hacia la meta común. El emperador bizantino Alejo Comneno concibió la inquietud respecto al futuro y por ello trató de sembrar rencillas entre los jefes de los cruzados antes de que las huestes pasaran al Asia Menor. Alejo quería tratar por separado con cada uno de ellos y hacer que le reconocieran como soberano de los territorios reconquistados en Asia Menor, en especial en Siria. Solo después de pronunciar el juramento de fidelidad al emperador les ayudaría a pasar el Bósforo, y siempre que fuera de uno en uno. El primer jefe
cruzado que llegó a Bizancio fue Godofredo de Bouillon, quien se negó a reconocer al emperador como soberano. El emperador le privó de víveres y Godofredo de Bouillon se vio obligado a procurárselos manu militari. El emperador tuvo que restablecer el abastecimiento de las tropas extranjeras. Sin embargo, en el forcejeo entre el emperador y el duque, que siguió durante un tiempo con tirantez, Godofredo comprendió que a la larga él sería el más perjudicado. Determinó entonces visitar a Alejo, hincó la rodilla ante él y le prestó juramento de fidelidad. Solo así consintió el monarca bizantino en trasladar las tropas de Godofredo al otro lado del Bósforo, precisamente justo antes de la llegada de Bohemundo. Alejo siguió la misma táctica con los demás jefes cruzados y de este modo consiguió reducir a la mayoría de ellos antes de trasladar sus huestes a la orilla asiática del estrecho. En la primavera de 1097 se inició la ruta de los cruzados a través de Asia Menor hacia Siria. Fue una marcha triunfal que arrolló el poder de los turcos y restableció la autoridad del emperador romano de Oriente en aquella zona de Asia. Tras la conquista de Nicea, en la primera batalla de Dorilea, y la conquista de las ciudades de la costa, se produjo la penosa travesía de la cordillera del Tauro, con cumbres nevadas por encima de los 3.500 metros de altitud. En otoño del mismo año, el grueso del ejército cruzado llegó a Siria y sitió Antioquía en el norte, la puerta de la conquista de Jerusalén. Esta rica ciudad comercial estaba rodeada por formidables murallas, coronadas de torres tan numerosas, se decía, como los días del año. 6 meses necesitaron los cruzados para apoderarse de la ciudad, y no hacía 2 días que se habían adueñado de ella, cuando fueron cercados a su vez por un nutrido ejército a las órdenes del Kerboga, sultán de Mosul. Los sitiados agotaron pronto los víveres y se vieron reducidos no solo a matar caballos y animales de tiro, sino también a comerse las ratas y los perros. En tan desesperada situación, Raimundo de Tolosa recibió la visita de un sacerdote provenzal llamado Pedro Bartolomé, que le dijo que se le había aparecido en sueños el apóstol Andrés y le había dicho que en el suelo de una de las iglesias estaba enterrada una reliquia, la lanza de Longino, que traspasó el costado de Cristo en la cruz. Raimundo siguió al sacerdote hasta el templo indicado y mandó que cavaran. 12 hombres hicieron esta tarea durante todo el día, mientras miles de cruzados estaban afuera esperando ansiosos. Al atardecer descendió el mismo Pedro a la fosa y salió con la lanza en las manos. Su aparición fue saludada con un griterío clamoroso. La noticia circuló pronto y provocó en los sitiados una fe inquebrantable en la victoria. Cuando los cruzados salieron precedidos de la lanza, parecían irresistibles. Los mandaba Bohemundo de Tarento. Gracias a su incomparable talento militar y a la fanática fe de sus hombres, puso en fuga a las innumerables fuerzas de Kerboga. En el lugar, abandonado por los turcos, hallaron víveres y un rico botín de guerra. La victoria junto a los moros de Antioquía ha sido considerada siempre como la más brillante acción de todas las cruzadas, pero costó a los cristianos sus tropas más escogidas. Además, pese a tan milagrosa salvación, se inició la discordia entre los cruzados, la animosidad entre Bohemundo y Raimundo se tornó en enemistad declarada y faltó poco para que dilucidaran sus querellas por las armas. En junio de 1099, los cruzados avistaron Jerusalén, pero los gruesos muros y las fuertes torres de Jerusalén rechazaron el primer asalto de los cruzados. Fue preciso someter a la ciudad a un asedio en regla. Los cruzados sufrieron mucho a causa del agobiante calor del verano. Todo el agua que consumían debía ser traída del Jordán y transportada en odres hasta el campamento. Construyeron torres móviles y máquinas especiales y durante 2 días y 2 noches atacaron con arientes antes de que las torres de asalto pudieran ser trasladadas hasta las murallas. Después, desde las torres, podrían echar pasarelas sobre el muro. El 15 de julio al amanecer, Godofredo de Bouillon se encaramó sobre su imponente torre y la mandó trasladar junto a las murallas. En la cima los cruzados habían levantado un gran crucifijo que los musulmanes intentaban en vano derribar. La ciudad fue asaltada y sometida a un espantoso saqueo. El cronista Alberto d'Akrisgan se hace eco de los acontecimientos propios del fanatismo religioso que había extendido la idea de guerra santa entre los cruzados.
Todos los defensores de la ciudad huyeron de las murallas hacia las calles, y los nuestros los perseguían y acometían matándolos y acuchillándolos hasta el templo de Salomón, donde hicieron tal carnicería que los nuestros caminaban con sangre hasta los tobillos. Luego vagaron por toda la ciudad robando oro, plata, caballos, mulos y saqueando las casas rebosantes de riquezas. Y después, llorando de alegría y felicidad, fueron a adorar al sepulcro de nuestro Salvador Jesús y se purificaron de sus deudas con él. Al 8º día de tomada la ciudad, los cruzados pasaron a deliberar sobre quién la gobernaría. Ofrecieron a Godofredo de Bouillon el trono de Jerusalén, pero el duque de Lotaringia se negó a llevar corona de oro donde Cristo la llevó de espinas. De hecho, se contentó con el título de gobernador y defensor del Santo Sepulcro para no ofender a la Iglesia, para la que solo existía una soberanía, la del Papa. Después de conseguir una nueva victoria contra un ejército enviado por el califa del Cairo, la mayoría de los cruzados regresó a Europa. Según la antigua costumbre de los peregrinos, fueron antes a bañarse en las aguas del Jordán y a cortar ramos de palmas en sus riberas. Godofredo quedó en la ciudad con tropas escogidas para defender aquella preciosa conquista de los cruzados y al cabo de un año falleció y fue llorado por todos. El reino de Jerusalén debió su existencia a las disensiones que dividían al Islam, lo que no impide que aquel reducido estado cristiano se hubiera pedido rápidamente de no haber mejores defensores que sus moradores levantiscos, débiles y corrompidos. 20 años después de la liberación de Jerusalén, algunos caballeros franceses se dirigieron al patriarca de la ciudad para hacer votos de pobreza, castidad y obediencia. A estos votos añadían el de defender Tierra Santa con las armas y proteger a los peregrinos que se dirigieran allí. Este fue el origen de una asociación de guerreros que llevaría en lo sucesivo el nombre de Orden de los Templarios, por el lugar en que se constituyó, el Templo de Salomón. Una de las divisas de los templarios era: no a nosotros, Señor, sino a vuestro nombre sea concedida la gloria. Gracias a las donaciones de príncipes particulares, esta comunidad se extendió rápidamente y llegó a contar 20.000 caballeros. La orden adquirió cuantiosos bienes, no solo en Palestina, sino también en la mayoría de los países de Occidente. Sus rentas anuales se contaban por millones. Con los negocios de Oriente practicados en gran escala y con sus actividades navieras, los templarios incrementaron aún más sus capitales, figurando entre los banqueros más importantes de su tiempo. Otra orden de monjes caballeros, también rica y poderosa, fue la de los caballeros del Hospital de San Juan de Jerusalén. Al principio fundaron esta ciudad un establecimiento consagrado a San Juan Bautista, a la vez albergue y lazareto. Los caballeros de San Juan erigieron muchos castillos para proteger a los cristianos de Siria. La mayoría de los países de Europa tenían una delegación o casa de las órdenes citadas. La debilidad de los establecimientos cristianos en Oriente se hizo muy pronto patente. Los occidentales no pudieron tomar Damasco y de las 2 vías de comunicación de Siria solo dominaron la de la costa y el entorno del Jordán, quedando fuera de su alcance la que bordea el desierto, donde se encuentran Alepo y Damasco. Tan solo medio siglo después de la primera cruzada empezaron a tener graves dificultades los cristianos de Siria. Los infieles les arrebataban un territorio tras otro. San Bernardo, un influyente prelado de su época, organizó la Segunda Cruzada. Bernardo, al frente de la abadía de Claraval, en la Champaña, fue uno de los grandes reformadores de la vida monástica, pues de esa abadía y de sus predicaciones nació la Orden del Císter, los llamados monjes blancos. En su frágil y enjuto cuerpo se sentaba un alma apasionada. Bernardo era al propio tiempo un místico dedicado a la vida contemplativa que llevaba el ascetismo hasta sus últimos límites y un predicador fogoso, dotado de extraordinaria energía, que consagró su impresionante elocuencia al servicio de una nueva cruzada que predicó en Alemania y en Francia. En Francia reinaba la dinastía de los Capetos, del duque Hugo Capeto, elegido monarca francés en el año 987, sucesora de los carolingios. El Capeto reinante, el joven y piadoso Luis VII, hizo voto de ir a la cruzada.
Bernardo de Claraval exhortó a los vasallos de Luis a continuar las nobles tradiciones francesas de la primera cruzada y demostrar al mundo que aún florecía el valor francés. A su paso se alistaban por doquier nuevos ejércitos de cruzados. A los países que no podía visitar mandaba emisarios a quienes pocos se resistían. En Alemania logró persuadir a la nobleza y a Conrado III de la dinastía de los Hohenstaufen. Aunque los alemanes no comprendían el francés, su voz y sus ademanes eran tan ardientes que el auditorio lloraba y se golpeaba el pecho. Y así Bernardo fue respecto a la segunda cruzada lo que Urbano II y Pedro de Amiens había sido para la primera. Conrado y sus alemanes llegaron los primeros a Constantinopla. Tenían intención de esperar el arribo de los franceses, pero también ahora surgieron las suspicacias del emperador de Bizancio. Como en otro tiempo, halló modo de desembarazarse de Conrado y de sus tropas empujándolos al Asia Menor. En su primer encuentro con los turcos, los alemanes fueron vencidos y desalentados se batieron en retirada, pero los turcos no cesaron en su persecución y Conrado solo logró salvar un reducido grupo que se refugió en la ciudad de Nicea, a unos 100 kilómetros al sur de Constantinopla. Entretanto, el rey Luis había llegado al frente de un soberbio ejército. Llorando se abrazaron ambos reyes. También a las tropas francesas les causaron los turcos muchas pérdidas. Los cruzados llegaron casi agotados a Tierra Santa. La cruzada, iniciada con tantas esperanzas, terminó trágicamente con un intento fracasado de apoderarse de Damasco en 1148, donde por temor al sultán Zengi desertaron las tropas de Balduino I, replegándose a Jerusalén. Ambos soberanos regresaron a sus países con los menguados restos de sus impresionantes ejércitos. Bernardo, el alma de esta desgraciada cruzada, fue ultrajado. Replicó que incluso una empresa inspirada por Dios puede fracasar si es malo el instrumento que la realiza. Los cruzados debían el desastre a su incredulidad y a su codicia. Pasaría toda una generación antes de que se pensara en organizar otra expedición a Tierra Santa. Para las fuentes cristianas, además de las motivaciones económicas, las dos primeras cruzadas son sobre todo producto del cambio en la mentalidad religiosa que se produce en el siglo XII. En cambio, para el escritor libanés Amin Maalouf, en las cruzadas vistas por los árabes, es más que evidente que este nuevo fanatismo religioso lo que propugnaba era el exterminio y la esclavitud de los pobladores musulmanes en Tierra Santa, y que con el inconfesable propósito de hacerse con el control del comercio y las riquezas en Oriente, los cruzados perpetraron las más despiadadas masacres y causaron las más indescriptibles penalidades. A su juicio, el mundo musulmán vivió las cruzadas como una violación, y asediado por doquier, se encerró en sí mismo, defensivo, intolerante y estéril. A partir de entonces, las ideas occidentales de progreso y el modernismo serán algo ajeno y hostil.